intercambiar ideas sobre el tema educativo, universitario, sobre el país que hemos estado perdiendo y que tenemos que recuperar. Ese era un país, esa época democrática era un país de oportunidades, de ascenso social para aquellos que querían superarse. En marzo del año 2000, como tú dijiste, un grupo afecto del gobierno toma de una manera violentísima, muy poco vista dentro de la universidad. Había violencia afuera, pero los propios universitarios nunca habían actuado con una violencia desmedida dentro de la universidad. Afortunadamente, en aquel momento los medios de comunicación todavía podían decir lo que estaba ocurriendo y empezaron a transmitir la violencia que se había generado en la universidad. Eso generó un gran rechazo y un gran apoyo a la institución. El deterioro económico, el deterioro académico es una bomba que ha acabado con la calidad de la educación venezolana, y eso es una política de Estado. Que la gente sea más ignorante, porque la gente más ignorante va a depender más del Estado. Estimados amigos, les habla Horacio Medina. El día de hoy tenemos un invitado que además del profundo respeto, consideración y aprecio que tengo hacia él, es definitivamente una figura muy importante en el sector académico y universitario en Venezuela. Es licenciado en Química, graduado en la Universidad Central de Venezuela, y tiene un doctorado en la Universidad de Poitiers, en Francia. También tiene un postdoctorado en la British Petroleum Université de Poitiers. Si la pronunciación no es la correcta, es bastante francés, pero bueno, hago lo posible. A lo largo de su carrera ha sido una figura muy importante, como mencioné, en el sector académico y universitario, con una trayectoria, a mi modo de ver las cosas, muy destacada en la Universidad Central de Venezuela, donde se ha desempeñado como director de la Escuela de Ingeniería de Petróleo, lo cual para todos quienes egresamos de allí fue una distinción muy especial. Fue director de investigación de la Facultad de Ingeniería, profesor titular, vicerrector académico y rector de la Universidad Central de Venezuela, sobre un punto sobre el cual vamos a conversar. También fue presidente de la Asociación de Rectores de Venezuela y coordinador del proyecto Ingeniería Química de INTEBEP. Es conferencista nacional e internacional en el área de procesos catalíticos, una de sus grandes especializaciones, con más de 50 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto. Me refiero a un invitado muy especial. Yo debería decirle el doctor, pero no puedo. Yo estoy muy acostumbrado, inclusive, más allá de esto, a decirle el profesor Giuseppe Giannetto. Profesor Giannetto, bienvenido al podcast Venezuela en Crudo. Muchas gracias, Horacio. Y bueno, yo no puedo sino tutearte como nos hemos tuteado todos desde que nos conocemos, ¿no? Para mí es un honor estar en tu programa y bueno, intercambiar ideas sobre el tema educativo, universitario, sobre el país que hemos estado perdiendo y que tenemos que recuperar. Bueno, Un placer. gracias. Bueno, sin que esto signifique una camisa de fuerza, generalmente comenzamos nuestros podcasts hablando un poco de la Venezuela que nosotros conocimos, de esa Venezuela de inmigrantes, de esa Venezuela de grandes oportunidades. Por cierto, en el área de educación pública, yo creo que las escuelas nacionales, los liceos públicos y las universidades ofrecían definitivamente grandes oportunidades a todos aquellos que quisimos, y me incluyo, avanzar dentro de esa situación. A mí me gustaría un poco, Giuseppe, que tú le contaras a nuestra audiencia cómo fue esa experiencia para ti. Como te digo, no es una camisa de fuerza, porque nuestro gran énfasis es el futuro, pero obviamente hay que ponerlo en contexto, y para eso iniciamos de esta manera. Así que todo lo que tú quieras aportar sobre esto, pues bienvenido.
Mira, yo provengo de una familia italiana inmigrante, inclusive yo nací en Italia. Mi padre emigró primero y posteriormente mandó a llamar a la familia. Yo llegué con 5 años de edad a Caracas y como tú bien dices, ese era un país, esa época democrática era un país de oportunidades, de ascenso social para aquellos que querían superarse. Yo estudié en escuelas públicas, en liceos públicos y en la Universidad Central de Venezuela, universidad pública. En aquel momento, salvo excepciones muy, muy específicas, la educación pública en el sector público era de muchísima mayor calidad que en el sector privado. Claro, está guardando ciertas excepciones como el San Ignacio, el San Agustín, el Hertz Bialik, el Humboldt, etcétera, ¿no? Yo me recuerdo que en cuarto año de bachillerato y en quinto año de bachillerato en el Liceo Gustavo Herrera, en el Liceo Rafael Urdaneta, en San José, allá en Caracas, en la parroquia San José, muchos estudiantes de colegios privados se cambiaron al liceo para graduarse con un título de un colegio público. O sea, para que uno tenga idea, pues. Como decía Mercedes Pulido de Briceño, que en paz descanse, una gran dirigente política venezolana, esos dirigentes de la democracia, con todos sus errores, ella decía que ella pertenece a una generación que invirtió en la educación como un mecanismo de desarrollo del país. Y es así. Eh, por ejemplo, yo estudié primero en el Liceo eh, Agustín Aveledo, en La Pastora. Primero en una casa vieja y al año siguiente en un liceo totalmente nuevo. Después me mudé al Liceo Rafael Urdaneta en una estructura de un caserón viejo y el cuarto año y el quinto año lo hicimos en un colegio, en unas tremendas instalaciones recién construidas. Es decir, en esa época que nosotros estudiamos, hubo una gran inversión en educación que permitió el ascenso social de la gran mayoría de los venezolanos. Sí, yo creo que es muy importante estos aportes para todos aquellos venezolanos que hoy día pueden tener poco más de 25, 30 años, que quizás esa historia no se la han contado, porque uno de los más rigurosos mandatos que han tenido es borrar la historia antes del año 99. Yo creo que hay que mantenerse firme en recordarle a toda la gente, a todo el país, que Venezuela existía y existía una gran Venezuela antes de que eso ocurriese. Ahora bien, mm, yo creo que tengo un par de preguntas, como te dije anteriormente, para ir avanzando hacia el futuro. Yo recuerdo que en el año 1975, entrando ya, yo estaba ya en ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, ya ahí habíamos iniciado los estudios en el Departamento de Química y Petróleo para estudiar petróleo. Y en 1975 se funda realmente, se crea la Escuela de Petróleo, de Ingeniería de Petróleo en la Central. Y Yaneto, siendo licenciado en Química de la Universidad Central de Venezuela, yo creo que sería bueno que le dijéramos pues a todos estos venezolanos y en particular a quienes nos hemos graduado como ingenieros de petróleo y más específicamente en la Universidad Central de Venezuela, cómo llega Giuseppe Yaneto a esa dirección. Pero voy a recordarles primero a toda la audiencia que estamos conversando con un muy distinguido invitado hoy, el doctor Giuseppe Yaneto, quien fue rector de la Universidad Central de Venezuela, que tenemos el agrado de considerarlo como amigo y que desde siempre nos hemos mantenido en contacto. Para mí un verdadero placer. Y antes de poner esta inquietud en el aire para que tú se la respondas a todos, quiero decirles que este podcast va a quedar
en YouTube y en Spotify para que ustedes lo puedan ver en múltiples oportunidades, para que lo puedan distribuir. Y además está en las redes sociales que PDVSA Ad Hoc tiene disponible para todos ustedes. Cuéntanos entonces, Yaneto, ¿cómo llegaste tú, siendo licenciado en Química de la Central, a dirigir la Escuela de Petróleo, de Ingeniería de Petróleo en la Universidad Central de Venezuela? Bueno, yo era profesor de química en el departamento de química aplicada en el ciclo básico. Presenté mi concurso de oposición, una de las cosas más difíciles por las que he tenido que pasar en mi vida. Aprobando el concurso de oposición, a los 2 años tenía que ascender a asistente. Bueno, aprobé mi concurso, seguí allí en el departamento dando química 1, química 2, química orgánica, pero yo quería investigar, yo no quería pasar toda mi vida dictando clases, sino yo quería generar conocimiento y transmitir ese conocimiento generado. Solicité una beca al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la universidad, que todas las universidades del país públicas tienen y tenían ese Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, y becaban a los profesores que así lo deseaban y calificaban para que hicieran sus doctorados en las mejores universidades del mundo, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Japón, etcétera, en los sitios más importantes del mundo. Yo había sido aceptado en la Massachusetts University, pero no había aprobado mi GRE, mi TOEFL test, pero no me llegaba la aceptación, no me llegaba la aceptación. Y en un momento determinado me dijo una profesora, tú te vas a pasar toda tu vida dictando química 1 y química 2. Y dije, no, ya estoy a punto de salir, pero no me llega la aceptación. Y entonces, ¿para dónde te vas? Bueno, para Estados Unidos. Me dice, no, chico, si te vas para Estados Unidos, únicamente vas a conocer Estados Unidos, Canadá o México. Si te vas para Europa, vas a conocer el mundo. Y me dice, no, tú tienes una buena formación, yo voy a hablar con unos amigos, y para que tú trabajes en un área de mucho interés para el país. A la semana siguiente me llama y me dice, aquí tienes la aceptación en la Universidad de Poitiers. Y bueno, me fui para Francia, y allí comencé a trabajar, a hacer mi doctorado de tercer ciclo. Y pasados los 2, 3 años, el tutor me dice eh, que presente el doctorado de tercer ciclo para luego hacer el doctorado de Estado, que duraba 5 años, 6 años, 7 años. Era algo verdaderamente ilógico, porque la investigación nunca se termina. Y yo le dije, no, si yo me quedo, yo voy directo, yo no tengo que estar presentando el tercer ciclo, si usted está de acuerdo. Y él mandó una comunicación. Bueno, yo terminé mi doctorado de Estado, posterior me gané, mi tesis doctoral fue premiada como la mejor tesis del año en mi área, en un reconocimiento en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, etcétera, etcétera. Inmediatamente British Petroleum entra en contacto con el director de laboratorio y le dice que ellos quieren hablar conmigo para ver si yo estoy interesado en buscar un mecanismo para desarrollar, eh, para desarrollar catalizadores de FCC, de Free Cracking Catalyst, para la producción de gasolina. Bueno, yo fui, mi esposa no había terminado su doctorado, eh, y allí conversamos y me dijo, bueno, perfecto, ¿usted está interesado? Le digo, bueno, sí. Y bueno, me quedé trabajando eh, para British Petroleum, que era quien pagaba en, en la Universidad de Poitiers. Terminado ese contrato, yo tenía que regresar a la universidad, porque era la universidad la que me había becado. Regresé, pero en el departamento de química yo no podía sino dar clases. Y entonces solicité un cambio de escuela,
y estaba la opción de química y la opción de petróleo. Como yo estaba en la parte de refinación y en la parte de química, básicamente ellos trabajan la parte de proceso, yo decidí solicitar el cambio para petróleo y comencé a montar humildemente mis laboratorios de, de investigación, muy rudimentario, con el premio que me había ganado en Francia, más una parte de los ahorros. Yo compré una serie de equipos que me los llevé a Venezuela y con eso comencé a trabajar en ingeniería de petróleo, en la parte de catálisis. Y posteriormente Interbrep se pone en contacto conmigo, que ellos están interesados en lo que yo estaba haciendo. Yo estaba desarrollando catalizadores, los estaba sintetizando para hidrocraqueo hidroisomerización e hidrocraqueo. Y también estaba trabajando y estaba publicando en los journals, estaba publicando sobre la transformación de gas licuado en gasolina de alto octanaje. Bueno, yo tuve 10 años trabajándole a Intevep allí. En ese interín, este, allí había un grupo en petróleo, un grupo de profesores que tú bien conoces, que no iban a trabajar, etcétera, etcétera. Y yo me rebelé contra eso y me llamó el decano Gaspar de la Vega, que no sé si recuerda, y me dice, Claro. que me dice que si yo estoy dispuesto a echarle pichón para arreglar el entuerto de la Escuela de Ingeniería de Petróleo. Yo dije, bueno, para adelante, vamos a echarle pichón. Y bueno, comencé a pedirle la renuncia a una serie de profesores que no voy a nombrar, eh, y se incorporaron otros profesores. Y bueno, allí comenzamos a hacer un trabajo con Richard Corry, con Pieve, que ya estaba en Petróleos de Venezuela, Martín Essenfeld, que tenía todavía que tiene todavía su consultora. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar. Los que no iban a dar clases y simplemente por prestigio y otros cobrando un salario, bueno, le dije, o renuncian o lo voy a votar. Sí, tú sabes Y que, bueno, que estamos ahorita conmemorando los 50 años de la escuela, ¿no? Y hay algunas actividades bien interesantes, las está asumiendo un grupo de egresados que están allá y creo que se está tratando de resaltar nuevamente eso tan importante que ha sido una de las cosas que peor han podido ocurrir, que es destruir la investigación, destruir el avance académico, destruir el INTEDEP y dejar prácticamente desguarnecida toda la industria petrolera. Yo realmente me he sentido muy mal en los últimos tiempos cuando uno comienza a percatarse de que se está destruyendo el futuro. No solo que se destruyó el presente, se está destruyendo el futuro desde el punto de vista de lo que es la administración, desde el punto de vista académico. Yo quiero elaborar un poco ahora sobre el salto después cuántica y cualitativamente que hace Giuseppe Gianetto, pasando de director de la Escuela de Petróleo, cómo alcanzar el vicerrectorado académico. Pareciera que definitivamente encontraste algo muy interesante en el área académica, en el área de poder contribuir a que la Universidad Central de Venezuela se mantuviese en el pedestal al cual había venido escalando. Y creo que fue interesante. Y luego abordemos un poco digamos, tu gestión en el rectorado, que creo que tuvo un momento extremadamente complejo, de mucha resistencia, de mucha fuerza, de mucha convicción, lo cual te reconocemos todos los egresados de la Universidad Central. Y si mal no recuerdo, me corregirás cuando tome la palabra, fue por allí por marzo del año 2001, que fueron unos momentos muy complicados con la toma del rectorado, una fuerza increíble y muchos de los nombres en aquel momento próceres de la revolución y todo esto pues aparecían con un protagonismo inusitado. Pero les recuerdo antes que darte la palabra y que nos hables un poco sobre todo esto, sobre esa evolución de escuela de petróleo, vicerrectorado, rectorado. Quiero recordarle que estamos conversando con el doctor Giuseppe Gianetto, gran amigo, me precio de estar contado en un número allí de los muchísimos amigos que tiene el doctor Gianetto. Y bueno, ustedes pueden verlo en este podcast Venezuela en Crudo.
Va a estar en YouTube, en Spotify y en las redes sociales de PDVSA Doc puede encontrarlo. Entonces, Giuseppe, cuéntanos algo de esto, avancemos en este camino. Bueno, termina la gestión en la Escuela de Ingeniería de Petróleo y me nombran coordinador de investigación de la Facultad de Ingeniería. Ahí me comienzo a desempeñar, comenzamos una labor a innovar porque esa coordinación no existía. Empezamos a promover que los profesores publicaran, porque teníamos excelentes profesores, personas brillantes que hacían investigación, pero no sabían cómo publicarla, porque una cosa es, una de las cosas más, uno de los efectos más importantes que tenemos en el país es que la gente no se le enseña a escribir, a publicar. Bueno, ahí comenzamos un trabajo y en un momento determinado llega eh, alguien, le comenta a un candidato a rector de que en la Facultad de Ingeniería hay una persona muy destacada, etcétera, etcétera, que sería un excelente vicerrector académico. Esta persona me llama, me reúno con él y me dice, perfecto, vamos a incorporarte en la fórmula, porque ya yo tenía la inquietud, yo siempre delegaba en otros para que se hicieran las cosas que se tenían que hacer, porque yo estaba dedicado a mis proyectos de investigación, a mis tesistas, etcétera, y las cosas no se hacían, hasta que un día decidí, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Y gané las elecciones al vicerrectorado académico, fue una sorpresa mi elección, y posteriormente el electorado universitario me premió eligiéndome como rector de la Universidad Central. Allí en los primeros meses hicimos, fue un sueño. En los primeros meses logramos moviéndonos, logramos la declaración de la ciudad universitaria de Caracas como patrimonio mundial. Eso no lo había comenzado yo, eso comenzó con profesores de la Facultad de Arquitectura, continuó en la gestión de Trinconcilles Díaz, donde yo era vicerrector, y yo, bueno, me tocó la fortuna de rematar y de conseguir el apoyo de la Presidencia de la República, del Congreso Nacional, y la ciudad universitaria fue. Posteriormente logré que nos regresaran a la Universidad Central de Venezuela, en la zona rental y el jardín botánico. Bueno, un noviazgo ideal, hasta que en marzo del año 2000, como tú dijiste, un grupo afecto al gobierno toma de una manera violentísima, muy poco vista dentro de la universidad. Había violencia afuera, pero los propios universitarios nunca habían actuado con una violencia desmedida dentro de la universidad. Yo no podía comprender al principio porque yo no tenía formación política, yo era un académico. Claro. Y en un momento determinado, o sea, la gente se va pensando como que, bueno, hay una toma, eso termina y seguimos la cuestión, pero bueno, afortunadamente en aquel momento los medios de comunicación todavía podían decir lo que estaba ocurriendo y empezaron a transmitir la violencia que se había generado en la universidad. Eso, bueno, eso generó un gran rechazo y un gran apoyo a la institución. Y me recuerdo que ese día, Agustín Blanco Muñoz, que ahora es un gran opositor al gobierno, me manda a decir con uno de los vigilantes, yo estaba encerrado en el rectorado, que si yo salía, él me aseguraba mi integridad física. Y yo le dije a Trocel, que para descanse, que era un vigilante patria o muerte, no mío, sino venían siendo vigilantes del rectorado desde varias gestiones rectorales. Yo le dije, mira, dile a Agustín Blanco Muñoz que de aquí Yaneto sale con la frente en alto o con la pies adelante. El doctorado no se entrega. Entonces ahí comprendí, ¿verdad?
ellos querían que yo saliera. Y ahí me vino a la mente, mi ángel de la guarda me dijo, mire, compadre, usted tiene que quedarse aquí porque esto es el centro del poder. O sea, esto no se entrega. Y pasamos 3, 4, 5 días durmiendo dentro del rectorado y la gente pasándonos comida a través de unas cuerdas con unas cajas de cartón a las personas que me estaban acompañando. Bueno, eso duró 30 y tantos días Correcto. y al final terminamos votando a los principales responsables de la toma, aplicándole la máxima sanción que se podía, que era de 5 años, ¿no? Yo quería votarlos de por vida, pero no se podía. Pues ahí a los líderes más importantes, luego de levantarles un expediente, de darles el derecho a la defensa, cosa que no existe hoy en el país, bueno, yo decidí y empecé a votar a expulsar de la universidad a los líderes más importantes y poco a poco la universidad se fue tranquilizando. En el Consejo Nacional de Universidades al cual yo asistía, me recuerdo que rectores afectos y rectores al gobierno y contrarios a la, al gobierno del innombrable, me decían, Janet, tú tienes que resistir porque si cae la central caemos todos. Ese movimiento lo que buscó Horacio era, o lo que buscaba, era acabar con la autonomía de la universidad venezolana, imitando un poco lo que ocurrió con la toma de la Universidad de La Habana en el año 58 con la llegada de Fidel Castro. Pero bueno, ahí nos mantuvimos, estuvimos dando la pelea, y bueno, la gestión continuó. Se expulsaron a los principales, la universidad se tranquilizó y bueno, después vino una elección, yo me quería reelegir, pero la ley de universidades no lo permite, pero ya se permitía que el presidente de la República pudiera reelegirse. Yo iba a ir al TSJ a solicitar, a introducir una solicitud, pero después me dije, mira, si tú sigues aquí, a lo mejor tú vas a ser un eh, motivo de conflicto y al final decidí respaldar al candidato que terminó ocupando el rectorado porque, bueno, el apoyo que le dimos hizo que los 4 candidatos de la fórmula arrasaran en las elecciones. Por eso, Bueno, bueno, yo, yo, básicamente. yo creo, Giuseppe, que todos los UCEBistas te agradecemos siempre ese gesto. Yo creo que sin duda alguna la firmeza, la determinación con que tú asumiste el reto y quienes te apoyaron y te acompañaron también entendieron claramente que la autonomía universitaria era vital y que en ese momento, como en muchas otras luchas, la Universidad Central de Venezuela siempre ha sido la vanguardia en la defensa de la autonomía. Y hoy, bueno, 24 años después, muy maltrecho todavía, pues las universidades y la Universidad Central se mantienen, han emergido, digamos, universidades privadas como la Universidad Católica, la Universidad Metropolitana, maltrecha la Universidad Simón Bolívar, pero todavía mantenemos una vigencia importante. Y creo que es un momento muy oportuno para poder prestarle muchísima más atención a esta situación, sobre todo ahora que nuevamente hay por allí, digamos, unas amenazas importantes que van contra la autonomía universitaria, sobre lo cual también podríamos tener una reflexión porque estaríamos hablando ya de presente hacia futuro y es muy importante sensibilizar a quienes nos van a estar escuchando en este podcast de que es necesario que todos los egresados universitarios del país tengamos conciencia de la gran importancia que tiene para todos nosotros la autonomía y que eso que ocurrió en marzo del 2001, donde una vez más la UCB, la casa que vence la sombra, logró mantener la autonomía, sea algo que hoy en día nos guíe. Yo quiero recordarle a todos quienes están viendo el podcast, conversamos con el rector, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Giuseppe Gianetto, una persona de nuestro más alto aprecio y consideración y que le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación.
ustedes van a poder ver este podcast Venezuela en crudo a través de YouTube y Spotify. Allí va a estar para su consulta y pueden consultar por todas las páginas que tenemos dentro de las diferentes plataformas de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA. Giuseppe, hoy en día hay una amenaza cierta, otra vez, con algunas determinaciones, proyectos de ley, decretos y ese tipo de cosas que se están formando. Y además, quiero tu reflexión importante, porque hay algo que yo siento que hay que hablar, y es la mala formación de los estudiantes venezolanos. La forma como deliberadamente, a mi modo de ver las cosas, si hay una opinión distinta, bienvenida, pero deliberadamente se ha atentado contra esa formación desde el punto de vista del universitario, desde el punto de vista de su preparación. Obviamente, tal vez tiene una influencia la nutrición, la deficiencia nutricional de los jóvenes en Venezuela, pero ¿cómo esos jóvenes bachilleres llegan a la universidad? ¿Cómo le podemos pedir un nivel de excelencia, un nivel de preparación importante para que acometan lo que es el futuro del país? A mí me preocupa muchísimo porque yo creo que al momento de producirse, porque se va a producir un cambio en el modelo político de conducción del país, uno de los elementos más importantes, yo diría vital, es la educación. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Y me encantaría escuchar tu opinión con mucha atención. Mira, la destrucción del sistema educativo nacional comenzó hace unos 10, 12 años. Como no pudieron someter a las universidades, porque las universidades daban resistencia, como no ganaban elecciones ni en centros de estudiantes, ni en decanatos, ni en universidades, bueno, ellos poco a poco comenzaron a minar la estructura de la universidad. ¿Cómo? Reduciendo presupuestos, eh, no dando aumentos salariales, ex- mu- matándolas de inanición. Esa política de bajos presupuestos, esa política de no incremento de salario, condujo a una fuga masiva de profesores de todas las universidades públicas del país, no solamente de la central. Cerca, mira, ¿y quiénes fueron los que emigraron? Aquella generación, ¿verdad? Que las universidades y la propia democracia había enviado a formarse con estudios de doctorado, con estudios de PhD, etcétera. Esas personas que ya se daban cuenta que no podían ni siquiera mantener a su familia y con los títulos, con los prestigios que habían acumulado, bueno, se fueron a todas las partes del mundo, no solamente en América Latina y en Estados Unidos, en la misma, en la misma Europa. La Universidad Simón Bolívar prácticamente no existe, esa es la realidad, ¿ok? En el caso de la Universidad Central es más o menos parecido, pero allí todavía se mantiene un grupo de profesores, de profesionales que por una u otra causa, compromiso social, etcétera, persisten en su lucha por mantener la universidad. También hay, y hablando de ingeniería de petróleo, ingeniería química, hablando de medicina, de derecho, en aquellas profesiones de libre ejercicio de la profesión, hay una serie de individuos involucrados en que esas escuelas no mueran. ¿Ok? El caso de los 50 años de la Escuela de Ingeniería y Petróleos que me invitaron, me hicieron el honor de invitarme el primer día para que yo me dirigiera a los presentes allí, este, Ali Vivas, Aminta Carrasquel, y muchos más están allí luchando y dando clases, motivando a los estudiantes, etcétera, sin ningún tipo de motivación económica. Un profesor, yo, titular, doctor, vicerrector y rector, mi sueldo mensual no llega a $50. Ahora, imagínate tú, una persona
que tenga libre ejercicio de la profesión, que da clase a tiempo convencional, bueno, esa persona lo está haciendo verdaderamente por amor a la institución. Absolutamente, absolutamente. Ahora, el caso de las universidades es uno, pero el deterioro de la educación en general es dramático, dramático. La universidad ya no tiene becarios en el exterior. Ha habido una fuga masiva del personal mejor capacitado, otros se han jubilado, ya no hay generación de relevo en las universidades. Antes se financiaban proyectos de investigación, ya eso prácticamente no existe. En la Universidad Simón Bolívar eso desapareció. Y ojo, la Central y la Simón Bolívar estaban en el año 2012 todavía entre las 10 primeras universidades de América Latina. Y en los índices publicados hasta el año 2000, estaban entre las 300 mejores universidades del mundo. Bueno, eso desapareció. Hoy en día, la Universidad Central, que estaba entre las 10 mejores, está en el puesto 31 y la Simón Bolívar en el puesto 60. Y a nivel mundial, la universidad en el puesto 631 y la Bolívar en el puesto 1001, 1002, 1003. Ya fíjate el deterioro de las instituciones, pero a nivel básica, media y diversificada, lo que nosotros llamamos primaria y secundaria, es un desastre total. ¿Por qué? Porque también ha habido una fuga masiva de docentes, sin que haya generación de relevo, porque no hay motivo, no hay ningún tipo de interés, de motivación para estudiar carreras que tengan que ver con la docencia. Esos docentes de primaria y secundaria pueden ganar 10, 15 dólares cuando mucho. Entonces, y además, bueno, los últimos números que yo tengo a mano señalan que el 75% de los docentes de esos dos sectores renunciaron y se fueron del país. Y para añadir más, ahorita el ministro de Educación en Venezuela acaba de expulsar, de destituir a 10.000 maestros más. Tú te podrás imaginar, hay clases únicamente 2 o 3 días a la semana. No hay condiciones laborales. Ya los bonos vacacionales no te permiten ningún tipo de vacación, ni en el sector, ni en primaria, ni en secundaria, y en las universidades tampoco. O sea, el deterioro económico, el deterioro académico, es una bomba que ha acabado con la calidad de la educación venezolana. Y eso es una política de Estado. Que la gente sea más ignorante, porque la gente más ignorante va a depender más del Estado. Así es, el deliberado propósito de que eso ocurra, política de Estado. Yo creo que lo que tú nos has dicho aquí es realmente escalofriante. Uno queda petrificado, alucinante lo que está ocurriendo. Y entonces hay un par de cosas importantes sobre las cuales quisiera abordar contigo. Antes recordándole que estamos conversando con el ex rector de la Universidad Central de Venezuela, Giuseppe Yaneto. Los invitamos a ver y a difundir este podcast Venezuela en crudo. Creo que aquí hay algunos elementos bien importantes que hay que tener presentes para quienes pensamos en que la Venezuela posible es absolutamente posible y que el cambio en el modelo político de conducción del país se va a dar. Giuseppe, fíjate, ante esta situación, ¿qué podemos ir hacia adelante? Yo he conversado con algunos amigos en común, muchos de ellos contigo, Vladimiro Mujica, Pedro Pereira, Ricardo Prada, sobre qué hacer, porque yo recuerdo, había un proyecto tremendamente importante a mi modo de ver las cosas, sobre la promoción de la investigación en el área de petróleo, que se llamaba la Agenda Petróleo, en los años 2000. Yo tuve la Correcto. oportunidad de ser el coordinador por parte de PDVSA para todos esos investigadores de las universidades nacionales y del INTEBEP. Eso fue
sencillamente destruido, no existe, anulado, y conversando eso no va a ser posible, volver allí. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Nos convertiremos en qué? En compradores inteligentes de tecnología, en avances de investigación de corto plazo urgentes, en importar investigadores, pero eh, eso va hacia la parte superior. Pero, ¿cómo enfrentar? ¿Qué propuestas podemos tener nosotros? ¿Cómo podemos prepararnos para eso? Porque yo creo que la Venezuela que nosotros estamos aspirando va a necesitar tener, digamos, una base fundamental en la educación en sí misma y en la educación ciudadana, porque ese es otro punto. La participación del ciudadano tiene que hacerse masiva. Nosotros tenemos que insertarnos en todo este tipo de cuestiones. Y por eso creo que es muy importante. Esta es la última parte del programa que se me ha ido muy rápido, la verdad, escuchando atentamente lo que nos ha dicho, muy importante. Aquí hay un espacio que quiero cederte porque yo quiero escuchar, Giuseppe Llaneto tiene algunas ideas que podría poner aquí para que comience una discusión sobre un tema vital que es la educación. Y tú lo has dicho, preuniversitaria, quizás ampliamente deteriorada, tanto o más que la universitaria. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos aportar? ¿Cómo podrías tú poner ideas sobre la mesa para que eso comencemos a trabajarlo desde ya? Fíjate, antes de, muy rápidamente, antes de entrar en lo que tú me has preguntado, la Escuela de Educación de la Universidad Católica André Bello, donde hay muchísimos profesores altamente especializados que provienen de la central, pero también de la propia Universidad Católica, ellos hicieron un muestreo en 10.000 estudiantes, ¿ok? De colegios públicos y privados. Y en habilidad verbal, es decir, en dominio del lenguaje, la puntuación de todos esos colegios de 10.000 estudiantes fue de 7.8 sobre 20 puntos. Es decir, no hay dominio del lenguaje. La comprensión lectora, 7.6 sobre 20. Es decir, una persona que no tiene dominio del lenguaje no puede leer como es debido. Y a nivel de matemática, es decir, razonamiento, la situación es de 7.5 sobre 20, con el agravante de que el mayor número de reprobados proviene principalmente de la educación pública. Por ejemplo, en habilidad verbal, el 86% de los reprobados provienen del sector público. Y en matemática el 92% proviene del sector público. Es decir, hay un desastre, hay un hecatombe. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay que dignificar la profesión docente. ¿Cómo? Aumentos salariales, condiciones laborales. O sea, tenemos que partir de allí, tenemos que volver a hacer interesante la carrera educativa, pero tenemos que formar a esos educadores, porque esta generación no está formada. Esta generación no tiene ni siquiera computadoras. Y bueno, imagínate tú hablar de inteligencia artificial. Nada que ver. Entonces, hay que dignificar la profesión académica tanto, tanto a nivel de primaria como de secundaria, pero también a nivel universitario. ¿Cómo hacemos con esos cómo hacemos con esos muchachos que van a llegar a la universidad? La mayoría deserta, ¿ok? Pero ¿cómo hacemos con esos jóvenes que llegan a la universidad? No hay transporte, no hay beca, no hay comedor universitario, cosas que existían anteriormente. Ajá, ok. Pero si le damos todo eso y no los nivelamos, van a fracasar, porque el problema no es ingresar, el problema es la, la prosecución y el egreso. Hay que hacerle unos cursos de nivelación que hasta hace 10, 15 años atrás era de un semestre, un año, ¿verdad? Para que dominen el lenguaje, para que dominen para que tengan comprensión lectora, para que tengan también para que puedan acceder al aprendizaje.
Yo recuerdo, Horacio, que en la Facultad de Ingeniería, cuando comenzó la prueba de admisión, la prueba seria de admisión, había unos estudiantes que tenían ingreso directo porque aprobaban la prueba y había otros que tenían aptitud, es decir, vocación y motivación, pero que no estaban preparados para ingresar a la universidad. Y la Facultad de Ingeniería comenzó cursos de nivelación y aquellos estudiantes que aprobaron ingresaban a la carrera. Después de 20 años, resultó que los estudiantes que ingresaban después de hacer el curso de nivelación tenían mejores resultados en la carrera que aquellos que ingresaban directo. Después esto se hizo a nivel general en la universidad. La universidad no está haciendo, los exámenes de admisión no son exámenes de conocimiento. Los exámenes de admisión son de aptitudes y motivaciones, porque se ha demostrado que esos jóvenes que tienen aptitudes y motivaciones, si tienen el apoyo necesario, pues van a seguir adelante. Pero hay que hacer una inversión importante en dignificar la profesión docente. Más allá de que también hay que hacer una inversión importante en las universidades porque los mejores cuadros académicamente hablando desertaron. Yo conozco personas, y en el caso de ingeniería del petróleo, Ali Vivas es uno de ellos, el ingeniero Ali Vivas, que estuvo hasta hace poco en Petrobras y no sé si continúa allí. Él se ha dedicado a rescatar la carrera académica y así como él, otros, hablando de ingeniería de petróleo. Si te hablo de medicina, la mayoría de los profesores de medicina que están dando clases son accionistas de las principales clínicas privadas del país, es decir, su sustento no depende de la universidad, sino de su ejercicio privado. Lo mismo ocurre en derecho. Abogados prestigiosos que tienen su bufete por compromiso social, muchos de ellos, algunos por prestigio, son docentes en la universidad. Lo mismo ocurre en odontología, en veterinaria y en otras carreras. Pero eso son la excepción. El sistema educativo venezolano fue implosionado adrede para, para tener un pueblo ignorante. Lo peor de todo es que quienes ingresan a la universidad, si no tienen el sustento asegurado, no pueden, no hay beca, no hay transporte, no hay comedor, no pueden proseguir. ¿Quiénes se están graduando en este momento? Aquellos cuyas familias pueden mantenerle sus estudios. Sobre todo los muchachos que vienen de los colegios privados más costosos, de mayor calidad, que si el Humboldt, el Medici, el Jefferson, el Herzl Bialik, ese tipo de colegios. Entonces, la universidad dejó de ser una universidad para todo el mundo para convertirse en una universidad de élite. Y eso no es lo que queremos. Sin duda alguna, Giuseppe, ha sido un programa extraordinario. Yo creo que yo me llevo estos últimos minutos como la reflexión, como el mensaje. Créeme, me voy a sumar en esa campaña. Siempre he tenido esa motivación con algunos de los amigos que ya mencioné, con otros, por supuesto, en la Escuela de Ingeniería de Petróleo. Conozco muy bien lo que allí se hace y ese gran esfuerzo por mantenerse, con muchos colegas que han estado dando clases por la vía digital sin cobrar absolutamente nada, por esa vocación, por esa mística que tenemos de universitarios, no solo de la Universidad Central, pero puedo hablar de quienes conozco de la Universidad Central. Sé que igual piensan muchos colegas de la Universidad del Zulia, de la Universidad de Carabobo, de la Universidad Simón Bolívar, etcétera. Y creo que hay que comenzar esto desde ya. Tenemos que prepararnos porque ese cambio va a ocurrir y la educación es un elemento vital para lo que nosotros vayamos a construir. Fundamental. Entonces, me despido solamente con el mayor de los agradecimientos,
con restablecer la comunicación. Seguro nos vamos a mantener en contacto. Yo sé que tú eres una persona que va a contribuir, bien regresando, bien sin regresar, pero va a contribuir con esa nueva Venezuela. Así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y nos mantendremos en contacto para promover esto. Yo voy a contribuir regresando. Ah, bueno, muy buena esta aclaratoria. Estimados amigos de su podcast Venezuela en Crudo, hemos tenido, digamos, el privilegio de contar hoy con el doctor Giuseppe Gianetto. Ustedes podrán disfrutar de verdad de este podcast y van a tener que reflexionar sobre todo en la última parte del mismo, sobre lo que significa la educación de cara a la nueva Venezuela. Su podcast Venezuela en Crudo, en esta nueva emisión, les habló Horacio Medina. Y no olviden que en Spotify y en YouTube lo van a tener, y consulten todas las plataformas que tiene para ustedes la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA. Hasta el próximo episodio.